Y para esta noche nos acompaña un invitado especial, una persona que nosotros admiramos y respetamos mucho, mi esposa y yo, junto a su esposa Rosario y la líder Rosario. Ellos son de nacionalidad colombiana, hace algún tiempo están en Guatemala, ambos están en el área de ingeniería y son pastores internacionales en Guatemala y pertenecen a nuestra casa espiritual, Senfor. Senfor es Centro de Formación y Liderazgo con Principios Cristianos. No le quiero quitar más tiempo a nuestro invitado especial y amigo, el pastor y líder Wilson Rovira. Y el tema de esta noche es el diseño humano, un tema espectacular. Así que disfrutémoslo todos. Bienvenido, bienvenido, líder. Bueno, un saludo pues para todos ustedes, ¿verdad? Un saludo especial y la mano de Dios se encuentra con nosotros. Sabemos que Dios tiene cosas especiales para cada uno. Y cada vez que yo pues me relaciono con individuos, con personas, me gozo de la creación de Dios. Todos nosotros, los seres humanos, somos semillas preciosas de Dios. Algunas veces el mundo, el pecado y Satanás ha robado esa semilla preciosa de Dios y ha hecho que nuestro enorme potencial pueda ser dilapidado en las cosas que no vale la pena, ¿no? Pero a pesar de todo eso, aún en la persona que no conoce de Dios es una semilla preciosa de Dios. La Biblia dice que la mujer equivocada roba el alma del varón y esta mujer equivocada pues es representativo de todo lo que es la obra del mal. Como el mal nos ha hecho creer que somos malos, el mal nos ha hecho creer que somos creados para lo malo, cuando en realidad pues somos semillas preciosas de Dios, somos santos, escogidos de Dios, real sacerdocio, y Dios nos tiene para compartir las verdades de su luz admirable. El concepto de Dios en la Biblia, el concepto que Dios tiene sobre el hombre es muy positivo, pero cuando el hombre cae, entonces el hombre se vuelve un hombre manejado por sus pasiones, por sus bajos instintos. Pero siempre a través de toda la historia humana, ¿qué es el hombre? Ha sido el tema pues de estudio de personas, de filósofos, de científicos, de teólogos. Y como dice la escritura en este salmo, al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre? Para que pienses en el ser humano, para que lo cuides. Señor, qué admirable es tu nombre. Aún el mismo salmista, el rey David, pues se expresa de esa manera, ¿no? Cuando él miró los cielos, las estrellas, el firmamento, la creación, en realidad de Dios, la creación material de Dios, y comparó con la pequeñez del ser humano ante ese universo inmenso, dijo que es el hombre, lo que es el hombre, para que pienses en el hombre. Porque todo lo que Dios hizo en este mundo fue precisamente para el bienestar del ser humano. Cuando Dios hacía cada parte de su creación, en Génesis 1 determinaba eh, las montañas o determinaba los ríos, entonces Dios decía, he aquí es bueno, era como que Dios se quedara mirando así la creación y dijera, es correcto lo que acabo de hacer. Pero cuando Dios hizo al hombre, entonces dijo, he aquí es bueno en gran manera, es bueno en gran manera. La Biblia también dice que Dios hizo las cosas de este mundo con sus dedos, o sea, los volcanes, las montañas, los lagos, las estrellas, los astros, los colocó en el universo. Pero cuando Dios vio al hombre caído y tuvo necesidad de salvar al hombre caído, entonces Dios arremangó su santo brazo, o sea, tuvo que usar todos sus dedos, su mano, su brazo, su antebrazo y hasta el hombro para entonces salvar al hombre. Esto nos refleja a nosotros cuán importante es el hombre, los seres humanos, cada uno de nosotros para Dios. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Pero bueno, hay algunos pensamientos humanos que podríamos con esto ilustrar lo que es el diseño del hombre.
Por ejemplo, hace muchos años había una corriente que influencia todavía el pensamiento del hombre, ¿no? Y es el dualismo. Los griegos, hace miles y miles de años, creían que el hombre tenía dos partes. Una parte era inmaterial y había otra parte que era material. Pero lo curioso de esto es que ninguna de las dos afectaba a la otra. O sea, el hombre podía ser malo, 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 sin que eso afectara su parte inmaterial. O bueno, 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 sin que eso afectara su parte inmaterial. Entonces había como una división en la visión de lo que era el hombre, ¿no? El hombre no era unidad, no era una unidad, sino eran dos cosas en uno. Otra manera de ver al hombre fue el realismo. Este realismo se opuso un poco al dualismo y enseñó que la parte inmaterial necesitaba la parte inmaterial para obtener el conocimiento. Entonces sí había una especie de relación entre una y otra, ¿no? Se ayudaban mutuamente para adquirir el conocimiento. Otra visión humana del hombre enseñó el trascendentalismo y lo que mostró era que el hombre no era importante, no era necesario estudiar al hombre. El hombre era inconocible y no era importante el estudio y el conocimiento de cómo era el sujeto humano y era una pérdida de tiempo, básicamente, ¿no? O sea, no era trascendental estudiar al hombre ni comprender al hombre. Otro pensamiento es el existencialismo y el existencialismo es aquella filosofía de la nada. No sé si ustedes recuerdan, pues en mi época, no sé si ustedes son de mi época, pero aquella famosa canción de Julio Iglesias, ¿no? Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen y otros llorarán. Al final, la vida sigue igual. Bueno, esa es una canción que tiene un pensamiento netamente existencialista. El hombre podía hacer y en realidad no importaba. El único sentido que el hombre podía encontrarle a la vida era básicamente el sentido del instante en el cual vivía. Lo importante era disfrutar en sí el momento, ¿no? Esto hacía que el hombre fuera un hombre libre, un hombre sin moral, un hombre que no tuviera reglas. Las reglas se iban construyendo y la moral se iba construyendo con el paso del tiempo. Él mismo iba a encontrar su propio destino. Los existencialistas pues decían algo así como esto, decía, ¿qué es la vida? Trabajo. Y además del trabajo, más trabajo. Y además del trabajo, arduo trabajo. Y al final del trabajo, ¿qué queda? Nada, la muerte. Por supuesto que ese es un pensamiento negativo. San Pablo en el Epístola de los Corintios dice algo parecido. Si no existiera la resurrección de los muertos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Simplemente comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, otro pensamiento que estudió al hombre es el estructuralismo. Y decía que el hombre no tenía valor, sino simplemente la que le daba las estructuras sociales y culturales en la cual el hombre vivía. O sea, era su entorno, su manera de ver el mundo, la estructura política, la estructura de gobierno, era la que definía en realidad al, al hombre. Otra manera de pensar es la neomarxista, y el neomarxismo llegó a enseñar que el ser humano era un ente, como algo movido simplemente por la sociedad y que dependía de la sociedad. En sí mismo, el hombre no tenía capacidad para manejar su propio destino. Por eso la importancia, pues, del Estado, ¿no? El Estado era el que regulaba en sí la vida del hombre. Bueno, hace también muchos años el concepto biologista del hombre. Hay un libro que leí en mi adolescencia, se llamaba El mono desnudo, y ese libro enseñaba precisamente que el hombre no era sino un animal que evolucionó. Entonces el hombre había tenido éxito en la lucha por la existencia, pero todas sus funciones biológicas,
sexuales, físicas, podían ser interpretadas por la lucha por la existencia. Otra manera de ver al ser humano es el concepto el conductismo. Y el conductismo enseñaba que el hombre actuaba en base al estímulo y la respuesta. O sea, en base a lo que el hombre veía delante de sí, así era pues su respuesta, ¿no? Era como un ratoncito de laboratorio que lo enseñaban a comer, que lo enseñaban a dormir, que lo enseñaban a caminar, a correr, de acuerdo al estímulo que le pusieran delante. Bueno, algo muy moderno es la cibernética. Ahorita mismo todo esto de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, ¿no? El genoma humano, estas películas como Matrix, como Avatar, que conectan al hombre pues como a una computadora y el hombre ve una inteligencia artificial, un mundo diferente. Crea pues a través de la tecnología ese mundo distinto. Entonces el ser humano no es más que una máquina que ha alcanzado la capacidad de pensamiento. Hay mucha controversia entre, por ejemplo, los robots humanos, si alcanzarán a tener alma, por ejemplo, si alcanzarán a pensar por sí mismos. O estas películas actuales de cómo la rebelión de las máquinas llegaron a convencer, las máquinas llegaron a convencerse, fueron hechas para beneficio del hombre, las computadoras evolucionaron hasta hacer todas las funciones del hombre, pero llegaron a pensar que el hombre era el problema de la humanidad y había que destruirlo, ¿no? Bueno, es el tema de muchas de las películas futuristas del tiempo actual. Bueno, todos estos conceptos del hombre son interesantes. No podemos negar que hay algo de verdad en algunas de ellas, pedacitos de verdad. Pero si solamente miramos al hombre desde el punto de vista que estas concepciones lo presentan, enseña que el hombre no es algo diferente a la materia. Se pierde el concepto de persona, el concepto de libertad. Y no somos sino más que organismos o pedazos de tejidos, o somos simplemente eh, metales que se juntan y por lo tanto ninguna de estos, el hombre no tendría la capacidad, ¿verdad? Para absorber la parte moral. Bueno, voy a leer realmente este párrafo que se me hizo muy interesante. Dice, en resumen, la realidad humana, según tales concepciones, no difiere cualitativamente del resto de la materia. Los conceptos de persona y libertad no significan nada. El hombre no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros fines. Fíjese lo peligroso de esta concepción, ¿no? Un valor relativo que puede ser utilizado según las circunstancias para cualquier finalidad que se considere necesaria. El comportamiento humano y la propia historia no son más que el resultado de leyes biológicas y fisicoquímicas combinadas al hacer. Bueno, pues imagínense usted estas situaciones tan conflictivas, ¿no? Cuando el hombre no es sino un fin, no es un fin en sí, sino un medio, entonces todo lo que voy a colocar ahorita es posible en la raza humana y en la sociedad. Una violación, por ejemplo. La persona violada no es en sí una persona, no tiene un valor, es simplemente perdóneme la expresión burda, un pedazo de carne para satisfacer una necesidad. O el aborto, ese bebé que viene no es más que unas estructuras genéticas, unos pedazos de tejido. ¿O qué podemos decir de la guerra? Podemos matar a 100 personas en una batalla, 1000 personas. No son más que peones simplemente en la política mundial. Podemos secuestrar a un individuo, como se le llama algunas veces. Las organizaciones criminales no hablan de secuestro de una persona, de privar lo más importante de una persona y es su propia libertad, sino retenciones con fines económicos. Es el término político que se utiliza
para defender el secuestro, para apoyar el terrorismo. ¿O qué decir de la corrupción, no? No existe una ley moral, yo puedo aprovecharme, eh, es un fin simplemente el puesto en el cual yo estoy para mi beneficio propio. ¿O qué podemos decir de cosas más serias como la pedofilia, no? Tan en boga hoy en día, o sea, ese niño de 7, 8 años, 9 años, 12 años, eh, es un, es un objeto con el cual yo puedo satisfacer una pasión equivocada. La inmoralidad, la manipulación genética, el cruce de órganos, el mezclar, digamos, los genomas, crear hombres con capacidades más poderosas, pero en peligro, digamos, la capacidad pues de anular a los seres humanos. Bueno, cuando el mundo piensa así, pues no toma en cuenta los conceptos que nosotros conocemos como los conceptos de Dios, ¿no? Los conceptos bíblicos. Por el contrario, el hombre en la Biblia es el ser más importante de la creación de Dios. Dios hace todo para beneficio del ser humano. Y el peor de los seres humanos, hablemos, por ejemplo, de un indigente, de una persona discapacitada, de una persona con un síndrome de enfermedad, toda la sociedad debe moverse, ¿verdad? Para la protección de aquellos que no pueden protegerse por sí mismos. Lo que en los tiempos de los nazis se consideraba una forma de purificar la raza aria, ¿no? Matar a las personas, eliminar a aquellas personas con discapacidad, o lo que se consideraba en el Imperio Romano como el matar a los niños que nacían con algún tipo de deformidad, o cuando se buscaba que los reyes tuvieran varones y nacían mujeres, estas eran ahogadas en los lagos porque eran inservibles. El cristianismo en ese tiempo tomaba a esos niños que arrojaban en las calles o que botaban en las basuras y los creaban y crearon así los orfanatos. Pero de dónde viene en realidad el hombre? Nuevamente aparecen algunos conceptos humanos que, que traen a colación esta idea, ¿no? Del origen del hombre. La mayoría de estos conceptos humanos vienen del ateísmo. El ateísmo pues enseñó que la evolución era la forma en la cual el hombre había llegado a ser. El mundo se creó de una explosión, se creó de la nada, de un Big Bang, y se juntaron una serie pues de hechos a través de millones y millones de años, unas casualidades, y eso hizo un organismo tan perfecto como es el organismo del hombre. Otros trataron de suavizar un poco este concepto ateo del ser humano, y entonces formaron la evolución teísta. Dijeron que sí existía una evolución, pero que Dios había colocado la primera semilla. Y de ahí el mundo fue cambiando y cambiando y cambiando, y los seres humanos se fueron perfeccionando. Otra manera de verlo fue eh, lo que se llamaba el creacionismo progresivo. Otra vez una manera de atenuar un poco estos conceptos del evolucionismo, y era que el hombre se formó tal cual como es actualmente, pero hay un proceso de cambio, un proceso evolutivo, lo que nosotros llamaríamos más bien como las adaptaciones que las especies tienen en este mundo, ¿no? Todo esto se basaba en el concepto pues, de que no era posible lo que el Génesis bíblico dice de la creación del hombre en apenas 24 horas. O sea, 7 días, 6 días, 5 días hizo el mundo, en el sexto se hizo el hombre por la voz y la palabra de Dios. Entonces, este creacionismo progresivo lo que enseñaba era que estos días eran como eras, ¿no? Como tiempos importantes, como millones y millones y millones de años. Otra idea, pues, que se toma de la creación del hombre es la idea de la brecha. Entre Génesis 1 y Génesis 2 hay como una disparidad
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el verso número 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se toma pues la idea de que Dios no podía crear algo desordenado y vacío. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este cielo y tierra debían ser perfectos. Era imposible que Dios hubiera creado algo en desorden, algo en tinieblas, y como que el Espíritu de Dios estuviera incapacitado para obrar, ¿no? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ese abismo. Esta disparidad entre el verso 1 y el verso 2 ha dado a luz un concepto, y es que entre el 1 y el 2 hay un espacio de tiempo. Posiblemente la primera creación fue la creación angélica, y luego hubo la rebelión de Satanás, descrita en Ezequiel y en el libro del profeta Isaías. Y esa rebelión de Satanás, que apartó una tercera parte de los ángeles y se convirtieron en ángeles caídos, creó como un caos. Imagínense, como una guerra, pues, y creó un caos en la creación inicial de Dios. Y bueno, aquí se colocan entonces los millones de años de los que habla la evolución, las edades geológicas, los cambios en la geología de la Tierra, los estratos geográficos, etcétera, etcétera. Y luego Dios tuvo que recrear o volver a crear el mundo a partir del verso número 3, para entonces colocar allí al hombre. Es algo interesante, pero no deja de ser una teoría, ¿no? Es bastante difícil, pues, de comprobar, porque no hay ninguna otra referencia en la Biblia a este espacio de tiempo. Bueno, he querido describir poco más o menos esta visión general de los conceptos sobre la creación del hombre y sobre la idea que el mundo tiene sobre el ser humano. Pero bueno, hay una serie de preguntas que se nos plantea con esta introducción. ¿A dónde puede llevarnos una antropología que no le da valor a la vida del ser humano, sino que la vuelve un átomo, o la vuelve un gen, o un simple archivo de computadora, o la pieza de una simple máquina? Porque ese es el intento humano de explicar al hombre. O sea, es colocar al hombre a un nivel tan simple, tan mínimo, que puede ser una pieza intercambiable. Tengo lamentablemente esta computadora que se le ha dañado el botón para encenderlo, y no le sirve el teclado, ¿verdad? Entonces yo tengo que enviarla a reparar, y debo hacer que le quiten el teclado, le quiten la carcasa y le pongan una carcasa que tenga el botón de encendido y un teclado que, que nos funcione. Pero como eso es un poco costoso, pues tengo aquí un teclado que me vale 100 quetzales, aproximado más o menos a unos $12. Y este teclado pues lo puedo conectar o lo puedo desconectar a mi computadora. O en últimas, puedo simplemente tomar esta computadora, aunque me costó algo de dinero, pero pues ya la he utilizado por unos 7, 8 años, y aparentemente pues ya es obsoleta. En su software, en su hardware, ya es obsoleta. Entonces puedo dejarla caer para que termine de quebrarse, simplemente anularla. Y esto es el concepto, digamos, que el mundo puede tomar sobre el ser humano, y aunque puede dar una apariencia de muy científico, una apariencia de muy técnico, muy cool, dirían, ¿verdad? Muy actualizado, es también lo que vemos como resultado en la sociedad humana, en la moralidad
humana. El aumento de la violencia, el aumento de la guerra, el aumento de los abortos, las violaciones, el crimen. Al final de los tiempos, dice la Escritura, que el amor de muchos se enfriará. Y ese amor de muchos que se enfría es precisamente la incapacidad que tiene el hombre. Se entenebrece su corazón, su mente, y no ve conflicto en hacer daño a otro hombre. Es el gran peligro de una moralidad sin Dios. Pero miremos un poquito qué es en sí el concepto del hombre. ¿Cómo es que la Biblia plantea al hombre? Bueno, Dios dice en su palabra, en el Hechos 17, 26 al 27, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sabes? Y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, lo que nos enseña es que de una sangre, se refiere precisamente al concepto del primer hombre creado, de Adán salió Eva, y de Adán y Eva han sido hechos a través de procesos todos los seres humanos. Entonces, todos nosotros de una manera u otra somos hermanos. Tenemos el concepto de una familia espiritual, de una familia de Dios para todos nosotros. Somos hechos a imagen de Dios. Esta pintura es muy interesante. Esta pintura se encuentra en la Capilla Sixtina del Vaticano. Duró muchos años Miguel Ángel pintando en el techo de esta capilla esta pintura. Y tenía que tener como un andamio y pintaba acostado así, ¿no? Imagínense lo difícil que era pintar en esa posición. Hay algunas historias curiosas, dicen que él no dejaba entrar a nadie a ver esa pintura hasta que terminó, ni siquiera al papa de la época, porque entre uno de los ladrones o malhechores que él pintó en la pintura, él colocó el rostro de este prelado. Luego le obligaron a cambiar el rostro del prelado. Pero en la parte central de esta pintura se encuentra el momento cumbre, ¿no? Encontramos a un Dios que está alargando su dedo, sacando su mano, como que descendiendo del cielo, casi que Dios está sostenido por los ángeles, presenta la pintura. Pero encontramos al hombre en la tierra, totalmente eh, acostado, está plácido y ni siquiera estira su mano, ¿no? No estira su mano como la mano de Dios, la tiene un poco inclinada, ¿no? En esta forma. Y eso refleja más o menos lo que es Dios y el hombre. El hombre a través de toda la historia bíblica Dios ha tratado de salvar al ser humano. Dios ha hecho lo posible y lo imposible para salvar al ser humano. Precisamente en el texto con el cual iniciamos la conferencia, presenta dos maneras en las que Dios se manifestó al hombre. Uno fue la creación, los cielos, cuando veo los cielos y la tierra, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Bueno, la escritura dice que lo eterno de Dios, lo invisible de Dios, se hace claramente visible por medio de las cosas que Él hizo. Entonces, el firmamento, lo creado, es una manera en la que Dios dice, mira, mira mi grandeza, lo que yo he hecho. Luego aparece la segunda forma y es el diseño del hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y de ese macro universo hecho por Dios tan perfecto, el movimiento de los astros, la inmensidad del universo, la grandeza del universo. Luego pasa a un microuniverso que son los seres humanos y sus genes,
y encontramos allí en la genética humana los milagros de Dios, la procreación, la creación de un bebé, el que para que exista una mutación son posibilidades casi mínimas y casi pequeñas, totalmente ínfimas, para proteger precisamente la creación de Dios. Bueno, Dios se ha manifestado a través de nosotros y ha mostrado esa imagen de orden, todos los atributos de Dios, de omnisciencia, de omnipresencia, de ser todopoderoso, de tener amor, de tener justicia, se han mostrado a través de la creación culmen de Dios, que es el ser, el ser humano. Y bueno, es lo que en Génesis se dice, ¿no? Que Dios miró y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bueno, la humanidad debe recuperar ese concepto de la imagen de Dios. Debe ver en sus semejantes un pedazo de Dios, una semilla de Dios, una pintura de Dios, algo que represente a Dios mismo. Y esto excluye, por supuesto, todo concepto de diferencia entre nosotros como seres humanos, de raza, color, nacionalidad, altura, estatura, forma de cabello, etcétera, etcétera. Todos somos hechos a la imagen de Dios. Bueno, esa imagen de Dios la podemos mirar en que en primer lugar Dios hizo al hombre como seres naturales. Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, en nosotros se encuentran los elementos con los cuales Dios hizo la naturaleza. Si vamos al contexto químico del ser humano, bueno, en nosotros están los elementos de la tabla periódica, están allí y funcionan. La bioquímica es una cosa maravillosa. Cuando a nosotros se nos baja el sodio o se nos quita el potasio, alucinamos o tenemos dolores y es precisamente los bioquímicos que podrían explicarnos, ¿no? Cómo pasa el oxígeno desde el pulmón a la sangre y se comunica completamente al cuerpo humano. A la vez también podemos decir que no solamente somos seres hechos de la materia, sino que fuimos formados también como seres espirituales. Hay en nosotros ese pedazo de Dios. Dice que sopló, en el mismo verso 7 dice, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Bueno, la idea es como que Dios hizo un muñequito, en Guatemala dicen plasticina, en Venezuela y Colombia me imagino que dicen plastilina, porque en Colombia dicen plastilina. Bueno, Dios hizo ese muñeco de plastilina, pero era inerte. Entonces lo hizo de la parte natural, de sodio, potasio, hierro, fósforo, y hizo esa parte, ¿no? Pero luego él sopló su aliento y la unión del Espíritu de Dios, del aliento de Dios con el cuerpo hizo que el hombre viviera. O sea, la vida del hombre depende del aliento de Dios. Bueno, también podemos decir que el hombre es un ser material. Es uno, estamos hechos para relacionarnos con las cosas materiales que se encuentran a nuestro alrededor. Dios rodeó al hombre en ese jardín del Edén de árboles, de agua, de madera, de hojas. Dios hizo que él mirara esas cosas, les colocara nombre. Él le permitió al hombre probar, tocar y decir que era bueno para comer. Encontrar allí el oro, el bedelio, el onis,
Génesis 2:12 dice, el oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y onicio. Pero también Dios hizo al hombre como un ser práctico, hizo al hombre como un ser práctico, le dio un trabajo por el cual el ser humano podía realizarse, ¿no? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nos hizo seres racionales, seres pensantes. Teníamos la capacidad de mirar y decir, esto se llamará de tal manera. Y por último, Dios nos hizo seres sociales. Cuando formó a la mujer, a la esposa, para que el hombre pudiera decir, o Dios pudiera decir, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea para él. Bueno, si se da cuenta, estas funciones naturales, espirituales, materiales, prácticas, racionales y sociales no son funciones que pudiera hacer totalmente una computadora o una máquina o un tejido. Esa capacidad para decidir, para pensar, para actuar, para sentir. Podemos nosotros definir al hombre en tres partes, como el alma, el cuerpo y el espíritu. Y vamos a hablar un poco del cuerpo. Se pensaba en la antigüedad, había dos formas, tres maneras de visualizar el cuerpo. La primera de ellas era que el alma contenía la esencia del hombre, pero el cuerpo era malo. El cuerpo era como una cárcel o una morada del alma. En la medida en que el cuerpo se destruía, en que el cuerpo sufría, afloraba la parte inmaterial, el alma del hombre. Esta era una de las consecuencias precisamente del dualismo griego del cual les hablaba yo al principio. La segunda manera de verlo es lo contrario. Se decía que el cuerpo era lo más importante del hombre y lo que había que hacer era cansar al cuerpo a través del placer, reduciendo el dolor. Y al cansar al cuerpo del placer, entonces el alma florecía y salía del cuerpo. Bueno, esto lo vemos en nuestros días, por ejemplo, en el ambiente religioso. Algunos flagelan el cuerpo, destruyen el cuerpo, sufren el cuerpo, exageran los ayunos, los golpes al cuerpo. Los monjes de la antigüedad se daban de chicotazos, de latigazos, para herir el cuerpo y así vencer sus pasiones carnales. Otros, por el contrario, lo que hacían era que quedaban aburridos del placer y cuando estaban ahitos totalmente del placer, ellos podían elevar su alma pura a Dios. Estos conceptos pues se conocen como el estoicismo y el epicurismo, los estoicos y los epicuros. Bueno, es el conflicto que los creyentes tienen entre el legalismo y el libertinaje. Unos cristianos creen que deben flagelar, sufrir, llorar, y otros, por el contrario, creen que pueden ser salvos, pero a pesar de su propio libertinaje. O sea, es una manera de creer en el fondo que lo que hace el cuerpo no afecta la vida espiritual. Pero el verdadero concepto es que el cuerpo, que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. En Primera de Corintios 6:19 dice que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestros miembros, nuestro cuerpo es simplemente un vehículo de lo que hay por dentro. O sea, no es malo, tampoco hay que hacer un templo al hedonismo y dar tanto nuestro cuerpo que vivamos en el hedonismo. Es simplemente un instrumento de las cosas que tenemos internamente en nuestra vida. Y si nosotros creemos que somos templos del Espíritu Santo, entonces debemos dejar fluir los frutos y los dones del Espíritu Santo para nosotros. ¿Qué decir de la parte inmaterial del hombre? Se le conoce como el alma. Otros
la mencionaba solamente como la parte inmaterial. Vamos a ver la diferencia entre estas dos posiciones más adelante. Pero he aquí donde radica la mayor controversia en el sentido de, de cómo el hombre no es solamente un pedazo de tejido, ¿verdad? Sino que tiene espiritualidad, tiene personalidad y tiene moralidad. Una de las cosas que no pueden explicar el ateísmo es porque en todas las civilizaciones, culturas, razas, hay una forma de religión. Y no porque alguien se la haya impuesto, sino porque de una u otra manera el hombre ve más allá de su propia existencia y necesita encontrar algo que sea mucho más trascendente a lo que él es. Eso es la espiritualidad. No estamos hablando aquí de que sea verdadera o falsa, ¿no? Pero hay miles de religiones en el mundo, algunas creemos desde nuestro punto de vista absurdas, pero lo que quiero reflejar acá es que hay una búsqueda espiritual del hombre que se llama religión. También el hombre tiene la personalidad, que es la capacidad para formarse un criterio y tomar decisiones en la vida. La personalidad está formada por la mente, las emociones y la voluntad. Y algo importante es que aunque una persona no tenga una ley que rija su vida, hay como un principio moral, ¿no? Como aquel famoso diablito y angelito, diablito y angelito, que le dice lo correcto y lo incorrecto. Esta parte inmaterial, que es lo moral del hombre, es como ese reflejo o esa semilla que queda del jardín del Edén. El origen del alma, ¿de dónde nace el alma? Algunas culturas hablan de la preexistencia del alma, hablan de que hay como una bodega de almas y entonces cuando un cuerpo nace como que traen esa alma y la meten al cuerpo, algo así. El cuerpo muere y regresa a esa bodega y se almacena. Por supuesto, no creemos bíblicamente que eso sea una realidad, ¿no? La preexistencia de las almas. Eh, Otra forma de ver es que Dios, cada vez que un hombre nace, entonces crea allí el cuerpo y el alma. Crea el cuerpo y el alma. Esto, pues, es un principio en algunos conceptos cristianos, pero trae algunas dificultades respecto del pecado. Porque si esa persona nace y su alma nace, entonces su alma nace sin el pecado heredado. Otra forma de ver el origen del alma es el alma transferida, y es lo que más acertadamente pareciera ser el concepto cristiano. Cuando un bebé nace, entonces el padre, por genéticamente, padre y madre transfieren los genes para formar el cuerpo, pero también a través de esos mismos genes se forma el alma. Hijo, hija, padre, por eso vemos la igualdad o similitud, no solamente en lo físico, sino en la manera de ser, en aptitudes y en detalles que se transmiten de padres a hijos. Hay dos maneras, para ir terminando, hay dos maneras en las cuales consideramos esta parte inmaterial del hombre. Algunos principios cristianos o iglesias cristianas hablan de la dicotomía. Somos solo dos partes, una inmaterial y otra material. Otros hablan de tricotomía, dividen el alma, el espíritu y el cuerpo. En Senfol nos acercamos un poco más a este concepto de alma, espíritu y cuerpo. Simplemente los que creen en la dicotomía igualan al alma del espíritu, es una parte inmaterial. Eh, Sin embargo, somos una unidad y hay una serie de cosas más que habla la Biblia. La Biblia habla del corazón, habla de la conciencia, habla de la mente, habla de la voluntad. Pareciera que algunos de estos conceptos son
sinónimos, en otros la Biblia los presenta como conceptos diferentes. En algunas partes pareciera hablar de la parte de dos, una parte material, una inmaterial, y en otras partes, como en 1 Tesalonicenses 5, específicamente dice espíritu, alma y cuerpo. Por didáctica, quisiera presentarles, para finalizar este pequeño cuadro hecho por algunos hermanos en la fe. La teoterapia es el tratamiento de Dios para el hombre y tenemos tres partes en el hombre que son el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo? El espíritu es lo que nos relaciona con Dios. No alcanzan a leer allí, pero es este pequeño cuadro que está aquí. El espíritu nos relaciona con Dios. Esta antenita que ven ustedes acá es la que trae la señal del mundo sobrenatural. El alma es lo que nos relaciona con nosotros mismos y con las otras personas. Aquí tenemos la antenita del alma, diferente a la del espíritu. O sea, la diferencia entre el espíritu y el alma es que mientras el espíritu nos permite conocer a Dios, el alma nos permite conocer a otras personas. Y el cuerpo es lo que nos permite tener relación con el medio ambiente que nos rodea a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato. Bueno, para finalizar podemos traer a colación primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué parte del hombre es más importante? Bueno, aparentemente uno diría el espíritu, pero no es así. Las tres partes son importantes en el diseño del ser humano. Dios quiere guardar irreprensible no solo el espíritu, no solo el alma, no solo el cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que cuidar el alma, hay que cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos. Hay que cuidar el cuerpo a través de patrones buenos respecto de salud y hay que cuidar también nuestra vida espiritual. Pero lo que sí podemos decir es que nuestra vida espiritual es como el motor del alma para que el alma sea el motor también de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Dios les bendiga y espero que esto sea de provecho para todos ustedes.